Bien, señores, tenemos un invitado de esos que uno siempre ha querido tener aquí. En una oportunidad logramos hasta comenzar un programa, pero las situaciones de los canales produjeron muchísimas distorsiones. Se trata de un personaje que tiene no es extraordinario, es un dominicano común, pero tiene algo que no tienen todos, que es experiencia. Experiencia en todas las áreas. Muy difícil que usted consiga un dominicano con edad ya suficiente para poder manejar muchos problemas con experiencia. Se trata de José Lois Malcún. Le damos la bienvenida a José Lois, comenzando porque su primera experiencia es su misma genética. Es de los pocos dominicanos que llevan Lois español y Malcún árabe. Es decir, no es todo el mundo que es así. Y tiene además una militancia capitalina, es decir, la mayoría del tiempo de vida que tiene lo ha pasado aquí en la capital. Tiene experiencia política en todas las posibilidades. Joven fue, como todo joven dominicano capitaleño, fue un militante de izquierda, militante de izquierda y economista. Tiene también experiencia en los partidos políticos, ha sido funcionario, ha sido ministro de Hacienda de Hipólito Mejía y gobernador del Banco Central. Es decir, que sobre de Lois podemos hablar muchísimo, pero no se trata de hacer su biografía, sino de que recientemente escribió un artículo que me dio duro porque siempre quise tratar el tema como él comienza y cómo termina ese artículo. Comienza hablando de las matemáticas. Nosotros los que nos vamos para las ciencias, generalmente pensamos que matemática es muy complicado y no la tocamos y nos escudamos en ciencias naturales. Tanto así que dividimos nuestros bachilleratos en ciencias físicas y matemáticas, humanidades, que era derecho, sí, y ciencias físicas y naturales. Decía Lois en su trabajo que quizás las matemáticas nos tienen la respuesta de todo en la vida, sin embargo la evadimos. Nosotros quisiéramos darle la bienvenida a Lois, porque él termina en lo actual, y que nos cuente realmente si eso es un producto de una experiencia o fue que te subiste en un balcón y observaste toda esa situación de cómo nuestros muchachos se escudan en unas matemáticas, en nuestros profesores y nuestros presupuestos de educación y por ahí para abajo. Adelante, bienvenido. Gracias, muy amable, gracias a todos. Bueno, hay parte de una experiencia y parte de un hecho real que se presentó aquí. A raíz de la evaluación de PISA, en el año 99, tuvimos la desgracia de que en esa evaluación obtuvimos calificaciones en los estudiantes más bajas que la que teníamos 7 años atrás. Y en esos 7 años, a raíz de la aprobación del 4% del PIB educación, en el periodo del gobierno de Danilo Medina, se habían invertido aproximadamente 800 mil millones de pesos en educación para después de 7 años tener una evaluación. Te voy a interrumpir a menudo. Este 4% que se implementa ahí, ¿cuándo se comenzó a hablar realmente de la necesidad de invertir más en educación que en todas las otras? Muchos años atrás. Hace mucho. Sí, sí. Eso fue un tema de discusión que tiene años. Danilo implementa ese 4% un año después de que llega al poder, pero lamentablemente los resultados de evaluación PISA nos dio en la cara, o sea, fue un golpe, fue
causó un impacto de que, oye, hemos duplicado el presupuesto de educación, eran 35, se duplicó a 70.000 millones y ya ahora está en 130, 140.000 millones y no obtuvimos resultados. ¿Cuánto calculaste que se han gastado en los 8 años? En ese periodo como 800 millones, 800.000 millones de pesos. Sí. Eso corresponde más o menos a lo que es el presupuesto hoy día, casi 1.000 millones. No. Casi 1 millón. Yo que hice el cálculo basado en los presupuestos de cada uno de esos años. En los 4 años. 2013, 2019. Sí. Y claro, se notaba en esa evaluación que la gran debilidad eran las ciencias y las matemáticas. Y obviamente ese era un tema que siempre ha sido, lamentablemente, ha sido muy poco tratado en el sistema educativo, la formación profesoral y el tema de las matemáticas. Aquí el estudiante le tiene miedo a las matemáticas. Y como experiencia personal, cuando yo me gradué de economista en la UAS, en el año 1972, me encontré con que a veces me llegaban a las manos algunos libros para actualizarme y comenzaba a ver que en la página de esos libros eran fórmulas matemáticas. Ya no era tanto libro de teoría, o sea, de mucho leer y mucho leer. Ya los libros comenzaban a ser más sustentadas las teorías en fórmulas matemáticas. La econometría comenzó a tener mucho impacto y yo dije, bueno, si yo después de graduarme de economista no voy a entender un libro, estoy jodido. Y decidí irme a Chile, al Centro Internacional para la Enseñanza de Estadística, es una maestría en estadística matemática. Eso fue en el año 73. Porque entendía que eso... Y bueno, fui profesor de estadística en la UAS por muchos años. Antes de seguir, lo que te llamó la atención, Lois, y que lo destaca al principio del artículo, y es lo que nos pasa a los que estudiamos medicina, que entendíamos que no necesitábamos las matemáticas hasta que no vimos que inclusive para la importancia de las matemáticas en todo. Yo le di clase a los médicos en la UAS de estadística, que no había eso. O sea, cuando yo entro a la universidad, la estadística se expande y comienza a usarse en ingeniería, en medicina. Los médicos al final entendieron que eso era fundamental. Eso era básico. Básico. Y nada, el problema es ese. Ahora, el 4% de educación fue una decisión, para mí, errónea. ¿Errónea o temprana? O errónea, o no temprana, porque ya se venía hablando de eso muchos años. Yo hubiera hecho lo siguiente. Pero que no estábamos Pero cuando usted habla de errónea, habla no de temprano, sino de mala aplicación de ese, porque usted estaba de acuerdo con que se invirtiera más en educación. No, yo estoy de acuerdo que se invierte un 6% en educación. No un 4, un 6. Un 6, pero tú no puedes darle a una estructura obsoleta, ineficiente, con una burocracia prácticamente... Un presupuesto que no tiene... Tú no le puedes duplicar el presupuesto de un año a otro, y eso fue lo que pasó en el Ministerio de Agricultura. O sea, tú le metiste de 35, 40 mil millones más en aquel entonces. Sí, de 40. No sabían qué hacer con el dinero. Ah, sí, pero espérate, que me diste un salto. ¿Y cómo tú caes en agricultura? ¿Por la estadística? No, él habla de educación. Lo que pasa es que yo estudié en Estados Unidos, hice otra maestría en economía del desarrollo, ahí entré más en el campo de la agricultura, de recursos naturales más bien, medio ambiente y recursos naturales. Y ahí entro. Seguimos con el presupuesto. Bueno, en realidad, eso fue. Yo hubiera hecho un programa, primero reformo el Ministerio de Educación, hago un saneamiento del ministerio. Le doy un primer avance de un 1% del PIB adicional, o sea, del 2 al 3. Sigo el proceso de saneamiento, después lo subo al 4, pero no me quedo en el 4. Ya a esta altura de juego, yo creo que pudiéramos estar en un 5, pero el ministerio no fue capaz de usar esos fondos para realmente mejorar la educación
del dominicano, de los niños. No pudo. Y yo dudo que todavía, si se hace una evaluación hoy, yo dudo que esos resultados salgan positivos, lo dudo. Ese uno que dijiste, el primer año para planear el resto. Se puede haber hecho un programa 4 años. Exacto, 4 o 5 años. Muy bien, pero capacitación de maestros, ¿lo hubiera metido en el primero o en el segundo año? No, eso es de las primeras cosas, de lo más importante. A mí no me importa dar clases debajo de un árbol. Es decir, eso es más importante que el aula, ¿verdad? Pero claro. Yo puedo dar clase donde sea. El problema es que el profesor que está dando la clase, los estudiantes que están recibiendo la clase, tengan las facilidades uno para enseñar y el otro para aprender. Aunque sea en un patio. Pero comenzamos escuela, ahí están, ya tú sabes el resultado ahí. 500 escuelas que no se sabe cómo se van a terminar, con problemas, con muchísimos problemas. Otras ya están deterioradas, que hay que volverla a rehabilitar. Y aparte de que fue un medio también de robar dinero, como se hace aquí. Aquí se robaba desde que se compraba el terreno de la escuela, cuando se asignaba la obra y después para pagarle al ingeniero. Pues son los 3 pasitos aquí de la corrupción, sí. No sé si tú sabes, ¿no? Así. Es así. Bien. La situación ahora de esos 800,000 millones, ¿tú crees realmente que, sin analizar de lo que pudo haber sido y no fue, el saldo fue positivo o no? No, obviamente no. Obviamente no. Hubo más daño que bien. Bueno, daño no que hubo, sino que no se aprovechó esos recursos. No se usaron con la eficiencia y el impacto que debió tener en el sistema educativo. Vamos a seguir con la misma línea del ministerio. Dentro de esa modificación, ¿tú visualizaste educación dirigido por un académico o por un administrador? Yo creo que cualquier institución del gobierno la puede dirigir un economista, un administrador. Yo recuerdo que... Eso de un médico en salud, yo le pedía, y un maestro en educación, eso no debe ser así. En el año 2000, en las elecciones de Hipólito con Danilo, ¿cuándo fue? En el 2012, ¿no fue? Sí. Que estábamos supuestamente ganados esas elecciones, ¿no? Teníamos 8 puntos arriba de Danilo. Yo recuerdo que yo le dije al presidente, digo, mire, si usted llega al poder, yo quiero ayudarle una cosa nada más, que me nombre ministro de Salud. Yo fui director de la CERS y me rodeé de un equipo de médicos prominentes y muy buenos, y el colegio médico me aceptó. Ahí estaba, usted se recuerda de Filló, ahí estaban muchos médicos. Eso es lo que quiere decir que el problema es más ahí que no es de medicina. Claro. Y yo le dije, yo quisiera ser ministro de Salud para organizar esa vaina que está ahí. Pues eso ha sido también otro maldito desastre. Y esa división que hicieron de separar los hospitales, es decir, que el verdadero ministro es el del Servicio Nacional de Salud. Sí, bueno, el otro es un organismo eso es parte de la Ley de Seguridad Social. Eso es parte de convertir al ministerio en una estructura pequeña, normativa, que solamente planifique, asigne los recursos, pequeña, no esa vaina que de 8,000, 10,000, 12,000 empleados, no, pequeña. Y los hospitales convertirlo en empresas públicas. El hospital va a recibir seguro. Aquí hay gente que va a los hospitales con seguro privado y no lo paga. El hospital tiene que mantenerse. Si está todo el mundo asegurado, SENASA o cualquier otra compañía de seguro, usted va a un hospital público, ahora que usted tiene que dar una asignación mensual adicional, sí, usted se la da, pero esas unidades tienen que administrarse independientemente, igual que la atención primaria. Entonces tenemos un sistema de salud 18 años después de la Ley de Seguridad Social, que conozco bien porque fue mi gestión en la SER que sacamos la ley. Yo tuve 9 meses en la SER y Hipólito me dijo, tu función es sacarme la Ley de Seguridad Social. Es un sueño de Peña Gómez, tiene 15 años en el Congreso, hay que sacar esa ley. Y en un año la sacamos. Entonces, muchas de esas cosas, muchas partes de esa ley no se han cumplido. ¿Qué tú tienes? Por las cosas que usted ha estado mencionando, usted mencionaba áreas importantes
de lo que es la gobernabilidad, que parece como que hasta cierto punto han sido incompatibles con la gerencia. Es un problema enfrentar todavía esa falta de maridaje entre lo que es la política y la gerencia en las instituciones públicas. Sí, porque es obvio, todavía no tenemos una Todo que plantea soluciones son basadas en gerencia. gerencia, que es lo que este país necesita, es gerencia. El gran problema de aquí es ese. Aquí tenemos a veces funcionarios que no tienen el mínimo concepto de lo que es una buena gerencia. El único que se atrevió aquí a hablar de empleomanía y el que dio los números fue Eloy Malcún cuando estaba en Hacienda. Es decir, que dijo, aquí hay 125,000 servidores públicos, que en ese momento él creía que eran muchos. Entonces, eso mismo estaba ocurriendo en la multiplicidad de organismos supernumerarios en la administración pública. Por ejemplo, hablamos de educación superior, deportes, arte y cosas. Todo eso era educación y bellas artes. ¿Tú crees que debe ser como es ahora o debe de reducirse un poco esa burocracia? Hay que achicar todo eso. Todo el gobierno se tiene que achicar, todo. Achicarlo. Sí, achicarlo, reducirlo a la mitad. Aquí hay exceso de ministerio, exceso de dirección, exceso de todo. Esto es un elefante blanco, así no puede caminar. Se está haciendo esfuerzo. El presidente Abinader por lo menos comenzó su gestión diciendo vamos a liquidar tantas instituciones, vamos a reducir por aquí, porque aquí en este país tú no lo entiendes. Aquí antes se quejaban de que el PLD nombró 400,000 gente en la administración pública, que era para proselitismo, que nominilla, que vaina. Ahora se está reduciendo y eliminando muchas nominillas. Se está reduciendo y entonces ahora están protestando, lo mismo que antes protestaban, ahora están protestando porque están reduciendo el personal. Porque ellos quieren esos cargos para ellos. Hay que bajar la maldita nómina. Pero ¿en cuánto están ahora? Los 125,000 suyos, ¿en cuánto están ahora? No, cuando yo dije eso, había unos 300,000 empleados. ¿Cuánto? Unos casi 300. Ajá. Ok, yo dije que había que bajar en 125,000. 125. Claro, el presidente Cinco no, me llamó, se armó un lío en el partido, un lío del diablo, Sí. porque tú sabes cómo es. Bueno. Y yo digo, bueno, Otra mire, cosa sobre- entonces, ahora hay, cuando salió el PLD, la nómina está en 750,000 empleados. Bien. Loy, nosotros tenemos demasiadas cosas que podemos sacarte el jugo. Mira, una es, tú fuiste gobernador del Banco Central y yo quiero preguntarte, en esa experiencia, tú coges, por ejemplo, los ministros de Economía de Argentina y esa gente tiene incidencia en la moneda y en el fisco. Aquí realmente un gobernador del Banco Central que tiene que equilibrar la moneda, los intereses, la inversión del dominicano si pone su cuarto en dólares o en pesos, y además tener que ver con los impuestos. Aquí están en un solo No, sitio. aquí siempre ha estado divorciado eso. ¿Ha estado? Divorciado. Ajá. O sea, por un lado la política monetaria la maneja el Banco Central y por otro lado el gobierno maneja la política fiscal. Y muchas veces no ha habido, la mayoría de las veces no ha habido. ¿Por qué? Porque el Banco Central es más fácil, bueno, mejorar la liquidez de la economía, soltar dinero, recoger dinero para controlar el gasto, la inflación. Tiene instrumentos. Ahora, cuando tú hablas de reforma fiscal, de aumentar impuestos, es difícil porque de una vez viene y se arma el caos en el país. Todo el mundo quiere que no le pongan impuestos, como hay ahora. Ahora se necesita una reforma fiscal urgente. Urgente. No te rías, urgente. ¿Y dónde estamos? Metidos en una maldita pandemia, con una recesión económica, y tú dices, ¿cómo vamos a hacer una reforma ¿Y quién fiscal? va a pagar impuestos? Porque ¿Quién va a- cuando dicen reforma fiscal, ¿es aumento de impuestos? Bueno, aumento y disminución, pero con un resultado que al final sí tenga más ingresos. Seguro. Pero también incluye algunas reducciones. Yo, por ejemplo, creo que hay que rebajar impuestos sobre la renta. Pero subí el ITEVI. No, Subir la base. pero tiene que tener un balance, porque aquí hay demasiados bienes exentos de ITEVI que no pagan. ¿Quién come más carne aquí, los pobres o la clase media y alta? ¿Quién tú crees que come más carne? Carne, Carne. los pobres.
que comen más carne. No, carne roja no. Pollo come el pobre y carne. Mira, la mayoría de los bienes exentos quizá el arroz, algunos, que no pagan ITEVI, el consumo de esos bienes de la clase media para arriba es mucho más alto que el de los pobres. ¿Y usted le pondría impuestos si pudiera participar en una reforma a la salud y a la educación? No, ¿Eso usted lo deja en no, eso no. Mire, viendo todo esto, recuerdo cuando usted estaba de gobernador del Banco Central y siempre ahí inició un proceso de endeudamiento de la República Dominicana. Diferentes cambió, después de ese gobierno uno vio cómo se incrementaron las deudas, la deuda externa, inclusive hay un déficit cuasi fiscal y todo esto. Hoy la situación se nos puso peor. Usted acaba de hablar de una reforma fiscal. Vino la pandemia, nos agarró con un cambio de gobierno, con un 50% de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto y creo que vamos por el 70% con lo que hemos tenido que buscar para poder hacerle frente a la pandemia y lo que falta. En este momento, independientemente de lo que sería una reforma fiscal urgente, ¿qué otras medidas usted entiende que República Dominicana debe de establecer para poder conservar esa credibilidad y esa confianza en nuestra economía que hemos tenido en los últimos años? Pero la confianza existe, ¿no? Porque las agencias de riesgo han ya expresado que la economía dominicana muestra síntomas positivos, con buena perspectiva. Ahí está Modi, acaba de publicar uno. En fin, JP Morgan hizo el otro, en fin. Ahora mira, la deuda pública dominicana, sacando el Banco Central, lo que le llama la deuda del sector público no financiero, estaba en un 55, 56% antes de la pandemia. Tú dirás, bueno, era manejable. Hay países que América Latina tiene un 80, un 90, un 100% en relación al PIB, la deuda. Nosotros estamos en 54% la deuda respecto al PIB. ¿Qué pasó con la pandemia? Oye, nos disparamos a 70 y pico, es real. Porque ¿qué había que hacer? Buscar dinero, como hicieron todos los países, endeudarse. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? El problema ahora no es ni gastar ni endeudarse. El gobierno tiene que llevar el caballo bien controlado, porque hay un problema grave, se llama inflación. Hay que controlar la inflación. Esa es la primera meta. ¿Me preocupa más la inflación en este momento más que una posible devaluación? Devaluación no hay ninguna posibilidad. No hay. Al contrario, si el peso se está sobrevaluando. La tasa ha bajado de 58 y pico a 56 y pico. O sea, el peso dominicano se está revaluando. De manera que no hay problema aquí de devaluación. ¿Y por qué usted es la única persona que ha hablado de inflación en este momento? ¿Cómo? Usted es el único que está hablando de inflación, por lo que veo. Bueno, eso es grave. Esa vaina es grave. La inflación te come todo, ¿eh? Esa es la variable más crítica y más peligrosa que tiene una economía, es la inflación. Aquí hay que controlar. Fíjate que ¿Qué puede producir? Espérate, para que este programa lo ven muchas señoras que no son economistas. La inflación ahora mismo, ¿por dónde se puede disparar? Se está disparando por todos sitios. Pero no, pero para que una mujer sepa. Alimentos. ¿Perdón? Alimentos, transporte. Ya. Todo, porque ha subido el petróleo, las materias primas. El maíz ha subido un 35%, señores, con respecto a un año. El maíz. Y aquí, ¿qué es como ¿Y qué es los lo que pollos? produce inflación? ¿Un exceso de oferta o de demanda? No, hay dos cosas. Primero, cayó la oferta con la crisis, con la pandemia. Todas las actividades se paralizaron. La demanda también cayó. Porque no sé, tú sabes, todo el mundo estaba trancado en su casa. No, o sea, hubo de las dos, una crisis de oferta y de demanda. ¿Qué pasa? Comienzan las actividades de nuevo y hay escasez. De hecho, hay mucha escasez de algunos de esos bienes. ¿Que se van a un año a regularizar? Sí. Aquí los productores van a producir maíz en el mundo, que los precios van a caer. Igualmente la soya. Pero ahora es un problema serio. Todos los alimentos están subiendo de precio. Sí, pero tú tienes un privilegio
que yo no estoy seguro si lo cultivaste o Dios te lo puso, que fue sentido común. Ese sentido común te dice, en medio de una sorpresiva descenso de la tasa de cambio, se mete en 60 y ya está en 56, ayer vi a 56, y de una inflación que anda galopando. Pregunta, se está hablando de impuestos y dijiste hace un ratito, parece mentira que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, haya posibilidad de hacer una reforma que se necesita urgente. Hasta te reíste porque puede caer en ciertos áreas que decir, ¿cómo es posible? Lois, cobrar a todo el mundo con la legislación actual, es decir, que haya una mayor contribución. No se necesitaría reforma. ¿Perdón? No se necesitaría una reforma. Con eso nada más. Con eso nada más. Número 2, ponerle ITEVIS a cosas que están exentos que deben de tener. Y tercero, cuando te hablan a ti y tú recuerdas, porque fue el momento en que tú estabas estudiando, que te hablaban de exoneración agropecuaria, hasta los carros, las guaguas decían AP, aquella vez de agricultura. Después vino la turística, después vino la industrial, la ley 69, la que se yo quede, y después vino hasta la eléctrica que ustedes pusieron, incentivo. Cuando eso se cae, ¿quién determina si ya no es necesario para quitar exoneraciones y que hay muchos directores de impuestos internos que dicen es que hay demasiadas exoneraciones? Claro, es muy sencillo. Por ejemplo, tú le das un beneficio fiscal a las empresas de la zona fronteriza, ¿o no? Exacto. Ok. ¿Cómo tú evalúas si eso es correcto o no? Bueno, evaluando cuánto empleo aporta, cuánto produce, cuántas exportaciones realiza, todos los beneficios que esas empresas dan. Y los perjuicios. Versus los perjuicios. Y esa mercancía cuando se mete en el mercado en competencia con los otros. Eso baja los precios también, o sea, una competencia, porque los refrescos... Sí, la Coca-Cola de aquí no es la Coca-Cola de la frontera. Exactamente. Cuando tú evalúas eso, si tú ves que el resultado es positivo, bueno, la medida es positiva. Si tú ves que no, entonces quítale esos beneficios. Y así pasa con varios sectores, y yo lo he analizado, pero no voy a decir nombre, que aquí tienen excepciones fiscales que no se lo merecen, porque no aportan lo que ese sacrificio fiscal significa. Zona Franca sí, ¿verdad? Sí, Zona Franca sí, turismo también. Todavía. Sí, esos son los dos pilares de la economía. Bien, una cosa, se ha criticado mucho la permanencia de dos exgobernadores, un gobernador y un exgobernador. Mucho tiempo, Diógenes Fernández y Héctor Valdés. ¿Cuál es la magia de la permanencia en el Banco Central? En que tú lo que tuviste fue el tiempo o parte del tiempo de Hipólito Mejía. ¿Cuál es la magia? Bueno, mira. Es que hay un secreto, ¿eh? No, yo estudié con Héctor, me gradué con él en la universidad, conozco a su esposa. Hemos tenido nuestro encontronazo, nuestra diferencia. Sí. Pero definitivamente él tiene ¿cuántos años? 30 y pico de años. En el banco. Recorriendo el banco. Pero 20 en la gobernación. 20 en la gobernación, sí, tiene mucho ya. Entonces yo diría que ahí influye mucho, ¿qué te digo? Lo que opinan los bancos. Héctor siguió en este gobierno porque obviamente fue favorecido por una opinión, o sea, tuvo una opinión favorable del sistema financiero. Eso es todo. Pero el sistema financiero apoyó las medidas de ustedes con las medidas que tomaron con los bancos quebrados. Sí, tenía que apoyarla porque al final de cuentas lo que hicimos nosotros... Y la iniciativa no fue de esos bancos. No. Al revés, no apoyarla, sino ustedes apoyaron a la petición del Popular. No. No, mira, eso de esa crisis ya uno está harto de hablar de eso, pero realmente lo que pasó en el 2003, yo aguanté cajeta de todo el mundo aquí, porque al final yo fui el culpable, no fue Ramoncito, ni Pellerano, fui yo que, a mí me cayó toda esa basura. Sí, pero ¿quién te precedió?
Tú no fuiste el primer No gobernador. importa, no importa. Yo llegué a la semana yo llegué al banco, explotó esa vaina. Pero al final de cuentas, el que está ahí... Tú el que se llegaste jode. a eso para hacer Para eso. Exacto. Ok. Vino los cuestionamientos de que el salvamento, que... Bueno, yo esperé 5 años y dejé que el tiempo pasara, porque es que tú tienes que tener paciencia, si no te jode. Esperé 5 años. Llegó el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? Se religió. No, toda la economía del mundo se fue al carajo. Esa fue la crisis inmobiliaria. de La Estados crisis Unidos. inmobiliaria. ¿Cuántos bancos quebraron en el mundo? Bueno, no quebraron porque todos los gobiernos salvaron a los depositantes. Ya aquí no había problema. Entonces, lo mismo que se hizo aquí, hicieron en Estados Unidos, en Europa, en Asia, lo mismo. Pero nada más cayó preso. El Wachovia fue un banco donde el gobierno tenía parte de la reserva depositada y más de 20 gobiernos tenían reservas del país depositadas en Wachovia. ¿Y el Wachovia qué pasó? Quebró. Lo liquidaron. ¿Y qué hubo que hacer? No, le inyectaron, que sé yo, cuántos miles de millones. No podían quebrar porque se iba a llevar... Se lo pasaron a Wells Fargo. Sí, a Wells Fargo. Se iban a llevar todo ese dinero de los depósitos de los países. Ahí no estamos tratando de depósitos de Bill Gates, no. Depósitos de las reservas de los países estaban ahí. Y ese banco tuvo que buscar la solución. ¿Y cuánto le costó al gobierno de Estados Unidos? Millones, miles de millones para poder la Wells Fargo buscar una vez y salvar todo el depositado. Aunque tú acabas de decir, yo soy el responsable, es decir, tú no estás evadiendo ningún, inclusive yo creo que en el 100% de la decisión no fue del Banco Central, sino fue una decisión política, un porcentaje alto. ¿Fue así? No. Yo no actué como político ahí, ni era político. No, usted no, pero había otro litoral. Sí, pero yo eso lo enfrenté, esos pendejos yo lo enfrentaba, yo no cogía con eso, ¿no? ¿Por qué el Banco de Reserva no asumió esos bancos? Si el Estado tuvo que asumir la responsabilidad. No podía, no. Porque también recuérdate que todo ese proceso fue monitoreado por el Fondo Monetario del Banco Mundial. Yo llamé al fondo, yo trabajé 11 años en el BID, en Centroamérica, 11 años trabajé yo en el BID. En 4 países, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Yo dije, espérate, yo voy a llamar a mi gente. Señores, esto se jodió. Nos jodimos, ¿eh? Cuando yo vi esa vaina, que yo vi esa contabilidad paralela de esos bancos, yo dije, ¿qué vaina es esa? 500,000 depositantes en una contabilidad paralela. Entonces yo, espérate, tengo que llamar. Tengo que buscar ayuda y yo fui el primero que llamé al fondo. Dijiste cosas que no sabíamos. Me falta una ñapita. Tú que tienes experiencia con Chile, ¿qué carajo pasó con Chile que después de una dictadura y de 3 presidentes modelos, resulta que Chile, la economía era un disparate? Bueno, mira, yo vivía en Chile y viví la época de Allende y me tocó también el golpe de Estado allá. Cuando yo estuve estudiando, dieron el golpe de Estado a Allende. ¿Te tocó Pinochet? Me tocó Pinochet. Y en la pensión donde yo estaba, me fueron a buscar los carabineros, caí preso, fui interrogado en varias ocasiones. Porque Los estudiantes extranjeros. Claro, yo era para ellos cubano. Habían fotos que yo aparecía en un juego de basquetbol donde estaba Fidel Castro jugando en la universidad. Sí, porque tuvo un mes allá. Exacto, un mes estuve allá. Eso fue Y lo ahí que me hicieron la vida imposible. Eso Bueno, fue lo que llegó jodió. Pinochet, tú sabes que fue una dictadura que yo viví todo el proceso de cómo la CIA financió la huelga de transporte, que fue el detonante para el golpe de Estado. Y después después que salió Pinochet, Chile volvió a retomar el sendero del liberalismo económico, pero de una forma más moderada. Pinochet lo impuso. Impuso la escuela de Chicago en Chile y le dio resultados. Pero en circunstancias de una democracia, eso no se puede. Lo que hizo Pinochet en Chile para organizar la economía e imponer una economía neoliberal pura, nada más lo podía hacer él teniendo el control del Estado como lo tuvo. De otra forma imposible. Cambió Pinochet
todo ese esquema se vino abajo. Porque la democracia no te permite hacer ciertas cosas que tú puedes hacer en una dictadura. En este momento, estamos metidos en el proceso de vacunación, tratando de activar en esa guerra entre si vamos a la educación presencial, si activamos la economía, de cómo mantenemos el turismo. En fin, es una lucha muy difícil el balance entre el control de la pandemia y activar la economía. Si le preguntan a usted en este momento las acciones a tomar, por ejemplo, el caso de seguir buscando dinero y mantener las ayudas sociales en nuestro país. Hablamos de que aquí se crearon planes como el FASE, el Quédate en Casa, planes que ayudaban a la economía, a la gente que no tenían trabajo. Trabajar con el tema del empleo y, en fin, hay muchas medidas que todavía se necesitan para mantener una economía, para comenzar a volver a tratar de llevar la economía a lo que era antes. Porque yo soy de lo que digo que las cosas no han llegado, que ahora es que van a comenzar a verse. ¿Qué usted opina de estas medidas? Mira, en primer lugar, la economía este año va a seguir, probablemente va a crecer entre un 4.5, un 5%, va a mejorar obviamente respecto al año anterior. El turismo va a seguir en una situación relativamente crítica. Algunos sectores van a volver a crecer. Vamos en camino de recuperarnos, pero no va a ser hasta el 2022, probablemente mediados, finales, que la economía pueda volver a los niveles del 2019. En términos de las ayudas, hay que tener cuidado con las ayudas, porque aquí las ayudas se prostituyen. Los programas de fase, quédate en casa, todo eso está muy bien, pero hay que evaluar quiénes ya han vuelto a su trabajo. Aquí hay mucha gente que ha regresado a su empleo, Sí. de los empleos que se perdieron. Entonces tú no puedes seguir dando esas ayudas en forma indiscriminada. Porque si no hay ayuda, y el tú empleo sabes. informal, hay mucha gente que no ha podido. Bueno, algunos hay que ver, eso hay que evaluarlo muy bien, porque ya fase puede ya ser algo que debe superarse en el corto plazo. Ya mucha gente, y si se va a seleccionar a alguien para seguir recibiendo ayuda, hay que estar muy seguro que son gente que ha perdido su empleo. Y en el caso que usted mencionó hace un rato, cuando usted dice, necesitamos poner el Estado más pequeño, el gobierno más pequeño, menos la mitad del personal, menos instituciones y todo eso, y eso no presionaría todavía esa ayuda que le da el Estado a activar la economía, el que haya menos inversión de parte del gobierno. Menos. Inversión, o sea, cuando usted quita todo eso, tú mandas a toda esa gente para la calle. Al contrario, tú lo que vas a hacer es que te va a ahorrar probablemente 50 mil, 40 mil millones en salario de una partida de vago y nominilla, y lo vas a invertir. Inviértelo en proyectos público-privados, inviértelo en obras de infraestructura, genera empleo. Sí, no. Hay muchas formas de generar empleo, no es pero, nombrando una persona en un cargo. Balaguer tenía las empresas de Corde quebradas todas y decía, ¿por qué es empleo? Pero un Estado, en la misma línea que ustedes están hablando, un Estado que es el que más compra, el que más vende, el que más paga, el que más empleo tiene, ¿cómo tú lo vas a reducir de golpe? Yo no digo de golpe. Ah. Mírame, yo trabajé en programas de redimensionamiento. Mira, ahora mismo, perdón, Oye, para que lo ponga ahí. Ahora mismo, uno de los pocos economistas que tiene experiencia en salud, que ahora la salud es lo número uno, es el presupuesto que se está chupando todo. Tú trabajaste en salud, trabajaste en Hacienda y trabajaste en moneda. Ahora mismo, meter la salud en el número uno, en casi arriba de la educación. Sí, vuelvo y te digo cómo es. Yo trabajé en programas de redimensionamiento del Estado con el BID en Centroamérica. No es que tú vas a echar afuera 25, 50, 100 mil empleados. Tú haces un plan, negocia con los organismos internacionales y le dices al BID o al Banco Mundial, yo necesito
300 millones de dólares. ¿Para qué? Para reformar el Estado Dominicano. ¿Qué tú vas a hacer con esos 300 millones de dólares? Bueno, tú vas a comenzar a desvincular miles de empleados. Pero ¿qué vas a hacerle? Mira, yo te voy a dar un sueldo de un año, te voy a pagar el salario. O te voy a dar un paquete para que tú te instales, o sea, haga una empresa, una microempresa. Tú decides qué quieres hacer. Yo no estoy proponiendo echar a la calle así de repente 100,000, 150. No, eso se hace en un plan y eso ha dado resultados en muchísimos países. Por casualidad, tú no estás vendiendo un plan disfrazado de privatización. Porque ojalá fuera así. Aquí deberíamos... Público-privada. Mira, yo sé que... Público-privada me recuerda aquello de capitalización de la empresa pública, pero me recuerda también a privatización. Sí. Y ahí por ahí, digo, yo sé que aquí hay muchas empresas, muchos empresarios, que yo no doy un dedo por ellos. Pues yo sé que, yo conozco a todo el mundo aquí. Esa crisis me permitió a mí conocer la interioridad de las grandes familias. Entonces pero yo sí creo en que el Estado debe desprenderse de la mayor cantidad de cosas que la maneja mejor el sector privado. Mire esa barbaridad de Punta Catalina. Esa basura. Venda la mitad de esa vaina y désela al sector privado para que la administre, hagan un contrato. Tiene sentido seguir con eso. Cada rato se daña. Se metieron en los bolsillos cientos de millones de dólares por construirla. Eso tiene problemas por todos lados. Está produciendo una ceniza, una vaina que nos va a envenenar todo. Entonces yo te digo, hagan algo con la planta, cambien la gas. Hay que hacer algo, pero realmente yo creo que la alianza público-privada es para mí una de las mejores iniciativas que ha anunciado este gobierno desde que llegó ahí. Porque Luis cree en eso, Luis Abinader cree mucho en eso. Y está descansando mucho su gestión en esas alianzas público-privadas. Ahora, tú me dirás, bueno, mira la carretera Samaná. Ok, la carretera Samaná, todo el mundo critica pagar un maldito peaje de casi $2,000 pesos para ir para allá. Yo mismo, cuando tengo que pagar para ir a la terrena, me duele. 600 primero, después 600 y pico después, y de regreso casi 2,000 y pico de pesos ida y vuelta. Pero ¿qué pasa? Un contrato leonino, que tú tienes que pagar un peaje sombra de 5,000 millones al año, que ya se ha pagado una vez y media la obra en ese peaje sombra. Sí, pero tú ese contrato tienes que tener cuidado de cómo lo negocias. Eso no diga que tú, como hizo Danilo con Barrigol, que impuso un cambio del contrato. Todo el mundo, qué bien, políticamente fue un éxito, pero eso afuera, entre los inversionistas extranjeros, tuvo un efecto negativo, que aquí la gente no se dio cuenta de eso, porque Danilo paró las exportaciones de oro para presionar a Barrigol a que revisara el contrato. Eso no se puede hacer, porque al final te hace más daño que bien. Con esa carretera hay que negociar. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Qué era Cozón? Las Ballenas, Las Terrenas, Portillo o El Limón, antes de que se construyera la carretera? Nada. Entonces eso no vale. Que la carretera... Ajá. Vayan ahora ya y vean lo que se ha invertido ahí. Ahí se han invertido miles y miles de millones en obras, propiedades, carreteras, autopistas, habitaciones, casas, villas. Eso ahora mismo es el centro que más trae en este país. Sí. Y es por esa carretera. Pero nadie habla de eso. Todo es precio sombra. Bueno, porque todavía hay efectos deseados y efectos no deseados. Claro, pero hay que equilibrar a veces. La gente a veces no, aquí hay mucha gente que... Es igual que cuando tú hablas de Catalina rápidamente, no es totalmente así. Cuando era gas, cuando fue, ¿cómo se llama? El contaminante, carbón, eso era lo que iba en ese momento. Ahora es gas natural.
No, Julito. Bueno, Punta Catalina está bien, aporta. Puede mejorar la situación Pero del tú la mercado. volarías y del desbaratarías esa vaina. Yo no estoy. La desbarataría ya. No, eso yo es no he dicho eso. Un cuerpo Yo de la delito. reconvierto a gas. O si no la reconvierto yo a gas, negocio la venta de la mitad de las acciones. Eso es lo que yo pretendo, de que esa empresa sea administrada por una entidad privada, no pública. Como pasó con la quiebra de los bancos, que quebrarlos, ¿cuánto nos costó a nosotros la quiebra de los bancos? Posteriormente, o sea, esos pasivos que pasaron al Estado. Claro. Todo tiene un pro y un contra. Ahora, Todo la tiene un pro. decisión, Loy, en el momento hay que sopesarla. Por ejemplo, Catalina, que se robaron 500 millones, a pesar de todas las auditorías, políticamente se robaron 500 millones. Se pinchó una vaina, pero los generadores quieren Catalina, denle Catalina. Denle Catalina y que terminamos el problema. Para que tú veas que se arregle el pinche, se arregle el combustible, se arregla todo. Desde que tú le des, dile a Catalina que te compre un gallo. Ya nadie habla de eso, sí. Señor Osmalcún, se cifra mucha esperanza en la alianza público-privada, pero los empresarios no tienen la misma prisa que tienen los políticos. Es decir, el presidente tiene sus tiempos de gobernar contado. Y los empresarios tienen todo un tiempo, no tienen límite de tiempo para decidir cuándo meterse en algo. ¿Usted no cree, en primer lugar, que se arriesga mucho el gobierno a esperar de los empresarios esas inversiones? Y otra cosa, ¿qué tanto, no teme usted tal vez que este gobierno no pueda hacer tanto como quisiera o como la gente espera de él, por cuestiones económicas y precisamente por falta de unas reformas? Sí, por eso es que está apostando la alianza público-privada, porque el presidente sabe que no puede mejorar mucho la inversión pública, la creación de empleo, si no lo hace a través de esa alianza. No puede. El gobierno, primero los ingresos se han ido cayendo, todavía hay situaciones muy difíciles en algunos sectores. No se puede, simplemente por eso es que se está promoviendo eso. Sí, eso. Bien. Pero el presidente Abinader, ¿podría haber espacio para temer que en algún momento diga, nos fuimos del poder sin hacer esto y aquello porque el dinero no nos alcanzó? Mira, el gobierno tiene muchas formas de jugar con eso. No tenemos todavía espacio de seguir endeudándonos. Todavía no podemos endeudar, vamos a decir, deuda neta, aumentar la deuda neta en los próximos 3 años en 7, 8 mil millones de dólares. Eso le daría una cobertura para hacer lo que quiera hacer. Los déficits también pueden seguir subiendo a 4 o 5%. No tenemos que llevar al 3 ni al 2.8 como era antes de la pandemia. Hay espacio para salir de la crisis. Ahora, después de la crisis van a venir los tiempos duros, porque la gente cree que se terminó la pandemia, se acabó volvemos a lo mismo. No, ahí viene el problema entonces de comenzar a bajar el déficit, lo que implica que el gobierno va a tener que tomar medidas y también va a tener que frenar la deuda. El gobierno en un momento dado va a tener que frenar el crecimiento de la deuda, pedir prestado lo que va a pagar y ya. Y ahí viene una época dura también. Entonces la gente que no se olvide de eso. Estamos ahora bailando sobre el dinero, mucho préstamo, mucho déficit, pero cuando ya se resuelva la crisis, pase la pandemia, ahí viene el problema de tener que recoger. Porque no hay desayuno gratis. Bien. Mire, el Chile, ex gobernador del Banco Central, habló de la inflación y habló de la Ley de Seguridad Social. Su opinión breve sobre esta posición que hay de la necesidad de reforma de la Ley de Seguridad Social y sobre la iniciativa de algunos sectores de la devolución de alguna proporción de los ahorros de los afiliados a la ley y de los efectos que esto pueda tener en la economía. Se habla de que, le pongo el ejemplo de que si en Chile fue bueno o no la devolución de una parte de los ahorros, el Banco Central es
uno de los mayores depositantes de estos fondos las AFP han puesto en este tipo de inversión, y que si se devuelven estos fondos podría tener un efecto negativo en la economía, que ese fondo podría traer inflación y todo esto. Mira, la devolución de los fondos de pensiones es una de los temas que yo realmente a veces no me explico. Es un disparate mayúsculo. Tú sueltas ahora mismo esa vaina del 30% del dinero que tienen las personas que acumulan el fondo de pensiones. Óyeme bien, y el 80% de ese dinero se va a ir, ¿saben qué? Pagando el doble del precio de lo que tú pagas hoy por adquirir un bien. La inflación se te mete en 15%. Estamos en un proceso inflacionario, señores. ¿A quién se le ocurre tirar para la calle 30.000, 40.000 millones de pesos? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? No, 100.000 millones, o lo que sea, 2.000 millones que tú lo tires, ya eso tiene un impacto. Entonces es un disparate eso de la devolución de las pensiones. Eso no debería ni hablarse. Chile tiene 90 años con el sistema de seguridad social. Nosotros comenzamos están devolviendo el 10. Están devolviendo el 10. Está bien, pero que te digo, tiene 80 años en ese sistema. Bien. Nosotros tenemos 12, 3, 14. Lois, quisiéramos un regalito para despedirnos. Tú sabes que todas las informaciones importantes de economía las da el mismo gobierno que está de turno. Es decir, el gobernador del Banco Central, Hacienda, Estadística, siempre de acuerdo con los intereses del gobierno. Yo recuerdo en las estadísticas que Trujillo entendía que mientras más gente había era mejor. Entonces anunciaban aumento de la población. La pregunta es lo siguiente. Tú sabes bien que tú no puedes enderezar un hueso que se fracture sin poner un yeso para que se forme el callo y se solidifique. Tú no puedes enderezar un hueso roto de golpe. Lo mismo pasa con la economía. Las fusiones que son necesarias y que parece que ya comenzó en el Consejo Estatal del Azúcar con bienes nacionales y que va muy bien ese asunto. Naturalmente, con los problemas que está encontrando, como en Catalina encuentran todos los tipos. Miren, en Catalina y en Odebrecht, tengo ahí una lista, Loy, de que está todas las posibilidades, como cuando Vanite, ahí está todo. Igual que con las fusiones. Ese proceso de fusión, ¿se puede hacer de golpe o tiene que hacerse en los 4 años de Luis? Sí, no, va a durar 4 años y probablemente más. De hecho, hay una comisión de liquidación de órganos del Estado que está trabajando en CORDE, en el CEA, en OISOE, en FONPER. Ese trabajo se ha venido haciendo. Muchas instituciones se han ido ya reduciendo el personal, deshaciéndose de activos, en fin. Pero y los son patrimonios. Procesos, y los patrimonios. Los patrimonios, que en un momento dado habrá que definir qué hacer con ellos, venderlo o usarlo, lo que sea. Pero es los procesos de disolución y liquidación. Fíjate tú, el IDSS estaba supuesto a liquidarse un año después de la ley de seguridad social. En el 2006 o 2007 ya el IDS tenía que haber sido liquidado. ¿Cuándo se liquidó? El año pasado, 15 años después. No es que eso tenga que ser así ahora. Esos procesos se pueden así agilizar. Pero recuérdate que la gente se resiste al cambio. La misma gente que está ahí boicotea el cambio. Seguro, porque ese es su ese es su medio de vida. Sí, pero tú realmente tienes un modo operando que tú no lo puedes romper el mismo día. Y decirle, hoy soy obra pública, van juntos, y las escuelas van para educación. Entonces estás metiendo en educación construcciones y mantenimiento. Entonces, todo eso es tan complicado que es. Todo eso es complicado. Tú sabes que también hay anunciado un Ministerio de la Vivienda. Esa es otra cosa. Sería... Y de hidrocarburos. También. Entonces hay muchas cosas que están en camino que tratan de resolver esa problemática de dualidad de funciones, de poner una cosa aquí que va aquí, otra cosa.
Oye, mira, Julito, reformar el Estado, eso es algo realmente difícil, y más cuando no hay cuarto. Y más cuando en medio de eso hay una crisis de salud. De salud y de todo. ¿Qué porcentaje del presupuesto tú crees que no está cogiendo? Yo creo que salud se ha metido en un 3, un 4%. No, hombre, no llega ni a 2.2. Con las Ahora mismo, ayudas extras, sí, 2.3% del PIB. Muy bien, entonces, para terminar, siendo justos, si tú coges los 6 meses de Danilo y los 7 meses de Luis con la pandemia, ¿tú crees que dentro de lo posible los dos gobiernos han manejado eso dentro de lo posible, lo mejor posible? Yo creo que sí. Sin quitarle nada a nadie. Excepto por las compras, que los 6 meses de Danilo quisieron meter la mano a todo lo que se compraba. Ahora eso no está pasando. Ya han cortado algunas manos. Compras y contrataciones. Sí, y tú lo sabes, los escándalos que se armaron con muchas de las compras de medicamentos y vaina ahí, cuando eso ahora no está Sí, pasando. pero esa compra la hubo también en Estados Unidos, esos problemas. Sí, de un pero, ventilador en Nueva York costaba 9,000 y en Florida 29,000. Sí, pero no podemos justificar esa vaina por eso, ¿no? Bueno, pero a veces Ramón no sé. José Luis, Ramón es un tío del amigo mío. Sí, Gracias por estar aquí, ven más a menudo. invítame. Tú a cada rato me dijeron que tú estás privando a un muchachito, te caíste de un four-wheel. Bueno, José Eloy Malcún, exministro de Hacienda, no tiene exministro al gobernador del Banco Central. Hay un cargo en salud que tuviste, ¿cuál fue? director de la Comisión de Reforma del Sector Salud. Ah, de la reforma de salud. Entonces, estos dos proyectos de salud y de seguridad social fueron ustedes. Claro. Bien, gracias Eloy.